Listo. Estaba grabando la clase por las dudas. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es cómo vamos a proyectar los estados financieros. ¿Qué son los estados proyectados? Son una herramienta gerencial fundamental a los efectos de la toma de decisiones y el control. Los estados proyectados constituyen un elemento de juicio muy importante para fijar políticas, objetivos y además pronosticar resultados según las pautas y bases que se han fijado los gerentes o los administradores de una empresa. Los estados proyectados también permiten construir los escenarios futuros en los que probablemente se desenvuelvan los cursos de acción alternativos de los entes. Y se basan en los indicios del presente y comportamientos del pasado. Porque después ya vamos a entrar con mayor nivel de detalle y análisis de cómo vamos a hacer el cálculo de estos estados proyectados. Es decir, que la empresa con estos estados pronostica lo que va a ser el futuro de los ingresos y gastos de la empresa, según las políticas previamente definidas por ellos. En la plataforma Moodle pueden encontrar este PowerPoint y como así también mañana se va a dar un trabajo práctico sobre estados proyectados y también ya está disponible ahora en la plataforma. ¿En qué consisten los estados financieros proyectados? Es decir, vamos a estimar lo que la empresa va a presentar en el futuro, tanto del estado de situación patrimonial, del estado de resultados y el de origen y aplicación de fondos. ¿Cuáles son los objetivos de esta información según el informe 39 y 40 del Instituto Técnico de Contadores Públicos? Hay un objetivo general, que es analizar los hechos que probablemente ocurrirán en el futuro para así reducir la incertidumbre. Otro de los objetivos es analizar la sensibilidad del ente frente a diferentes alternativas y poder de este modo anticipar conductas previendo lo que ocurrirá en un futuro. El objetivo específico que tiene el estado proyectado es proyectar el desarrollo futuro del ente, brindar información para el cálculo del valor recuperable. Todo esto nos estamos refiriendo hacia un futuro. Brindar información confiable para conocer el manejo financiero previsto. También tiene como objetivo analizar los resultados y la evolución de la empresa. Nos sirve también para evaluar proyectos de inversión y para mejorar los controles económicos y de legalidad. ¿Se entiende más o menos el concepto de estados proyectados? Sí, profe. Cualquier duda me van parando, me van preguntando, me interrumpen, no hay ningún problema. Profe, ¿podría explicar un poquito eso, la parte donde dice brindar información para el cálculo del valor recuperable? ¿Viste cuando vos tenés los bienes de uso y procedes a la venta?
porque ya están obsoletos o porque los tenés que cambiar. La empresa decide, por ejemplo, que va a renovar tal o cual bien de uso. Entonces vos vas a, cuando proyectas, no solo vas a proyectar ingresos y gastos, sino también ya vas a ver, vamos a proyectar inversiones en el futuro. Si la empresa decide cambiar o actualizar o modernizar los bienes de uso, dentro de las proyecciones también vamos a incorporar como ingresos el valor posible de recupero que tengan los bienes de uso, aunque estén totalmente amortizados. ¿Se entiende? No solo vamos a proyectar ingresos en el futuro, sino, vuelvo a repetir, vamos a proyectar o estimar los gastos de producción, de administración, de comercialización. Por eso es que decimos que vamos a proyectar no solo el estado de situación patrimonial, sino también el estado de resultados y el estado del flujo de efectivo. Estas proyecciones no solo sirven para la empresa, sino también normalmente este tipo de estados proyectados nos lo piden los bancos cuando vamos a obtener un préstamo. Entonces, ¿qué nos pide el banco? Ver dónde voy a invertir los fondos que me presta y ver el resultado que me va a producir la inversión de ese préstamo en la empresa. ¿Cuál es el periodo de tiempo que vamos a proyectar? Normalmente el periodo de tiempo a proyectar es un periodo de tiempo corto y definido. Es decir, puede ser un trimestre, puede ser un semestre, puede ser un año. O sea que el tiempo tiene que ser corto y predefinido. ¿Se entendió cuál es el valor recuperable? Sí, profe, gracias. ¿Cuáles son las técnicas de previsión y de planificación? Primero, la empresa se tiene que fijar objetivos y metas a alcanzar. Una vez que yo definí hacia dónde quiero llegar, la empresa va a establecer los medios con los que cuenta para lograr esos objetivos y metas. Posteriormente, la empresa va a hacer una evaluación, análisis y va a seleccionar todas las acciones posibles conducentes al logro del objetivo y de las metas. La empresa va a confeccionar un plan de actuación en este periodo que estamos proyectando, y estos planes pueden ser parciales o pueden ser planes globales. Va a fijar la participación que tiene cada área de la empresa y cómo se va a comunicar, va a establecer normas y a posteriori va a establecer un plan de revisión. ¿En qué consiste eso? El plan de revisión es comparar los estados contables reales con los estados contables presupuestados, establecer cuáles fueron los desvíos y establecer las causas de los desvíos. Como les dije, estos estados proyectados, su objetivo principal es establecer políticas dentro del o de financiación. Vamos a ver qué diferencia hay
entre estimación, pronóstico y presupuesto. ¿Qué es una estimación? Una estimación es una creencia de cómo se va a comportar en el futuro una variable. O sea, yo estimo que la variable ventas en el futuro va a producir un incremento de un 10% mensual, por ejemplo. Esa es una estimación. ¿Qué es un pronóstico? Es lo que yo predigo que va a ocurrir en el futuro a partir de ciertos indicios que posee la empresa. ¿Y qué es un presupuesto? Es un compromiso de las acciones que debe realizar el ente para que se aproxime a lo que se ha previsto. Entonces, ¿qué es el planeamiento? El planeamiento es proyectar un futuro deseado y los medios que voy a emplear para conseguirlo. ¿Y qué tengo que tener en cuenta cuando hago un planeamiento? Acá hemos enunciado como que se tiene que tener en cuenta oportunidades y amenazas del mercado, las fuerzas y debilidades de la empresa y la capacidad de los directivos. Entonces, cuando yo hago el planeamiento, esto es en grandes rasgos lo que se debe tener en cuenta. Pero a su vez, hay otros factores que se deben tener en cuenta cuando uno realiza la proyección, ya que hay factores externos a la empresa que nos van a influir dentro de la proyección y factores internos de la empresa que también influyen. Vamos a un ejemplo de cuáles son los factores exógenos o externos a la empresa que me van a incidir cuando yo vaya a realizar el cálculo, por ejemplo, de los ingresos estimados en el futuro. Uno de los ejemplos a tener en cuenta como factor exógeno o externo es la magnitud del mercado de ventas locales y de las exportaciones. Es decir, que yo para poder proyectar mis ingresos por ventas, ¿qué tengo que hacer? Conocer el mercado. Si ese producto se va a vender más, si no se va a vender más. También tengo que conocer la competencia. Por ejemplo, cuántas empresas, cuántas fábricas producen el mismo bien que yo deseo producir en mayor escala. También tenemos que ver, como factor externo, el nivel de la cantidad de habitantes que tiene una población. O sea, tengo que hacer un estudio minucioso del mercado. ¿Qué más? ¿Qué otro factor externo a la empresa me puede condicionar mis cálculos del presupuesto? A ver, pensemos. Si yo decido incrementar la producción, la inflación, muy bien. Ese es otro de los factores externos a tener en cuenta. Tipo de cambio. Y de la mano con el tipo de cambio, exactamente, el mercado de divisas. Eso también tengo que tener en cuenta cuando proyecto. O sea, la coyuntura económica. Exactamente. Pero no solo la local, porque si yo estoy proyectando exportar, ¿qué tengo que conocer aparte del mercado del exterior? Las regulaciones impositivas, legales, políticas sobre la comercialización que hay en el exterior de los bienes que yo quiero vender.
¿Se entiende? Todo lo externo o ajeno a la empresa que debe ser tenido en cuenta. Sí, profe. Sí. Bueno, y aparte, ¿qué otra cosa? Ahora pasemos a las pautas endógenas o propias de la empresa. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta una empresa cuando va a proyectar sus ingresos que tengan que ver con la propia empresa? Sobre todo, el factor interno que me va a regular o a determinar el presupuesto son las políticas que desea seguir la empresa en cuanto a inversiones, a otorgamientos de crédito, a cantidades que se van a producir, si quiero aumentar o no el capital, si vamos a cambiar la gerencia. Es decir, todos esos factores vamos a tener en cuenta relativos a la propia empresa. Sigamos avanzando. ¿Qué va a ser el nivel superior de una empresa? Para poder proyectar, va a fijar políticas y objetivos a cumplir. ¿Y qué va a ser el nivel medio? Va a ser los informes de la gestión. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Vamos a presupuestar, teniendo en cuenta todas estas pautas, transcurrido el tiempo, vamos a comparar el presupuesto con los estados contables reales y vamos a hacer, el nivel medio de la empresa va a ser un informe de la gestión, como si se han cumplido o no con los objetivos. ¿Qué son los estados proyectados? Son estados contables preparados por la empresa. Esto tengan bien en cuenta. Los prepara la propia empresa, a través de los cuales se va a brindar información relativa a la estimación, pero no cualquier estimación. Tiene que ser la mejor estimación posible del valor de su patrimonio a una fecha futura. Acá nos estamos refiriendo al estado de situación patrimonial. Nos va a brindar información acerca de las variaciones durante un periodo futuro. Acá, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al estado de resultados. Nos va a brindar información sobre las actividades de inversión y de financiación que se estiman para ese periodo futuro. Los estados proyectados son el resultado de premisas, hipótesis o supuestos referidos a la ocurrencia futura de hechos. Acuérdense que al ser hechos futuros, algunos son ponderables y otros van a ser imponderables. Y todos los efectos o los hechos que ocurran en el futuro, lo voy a expresar en los estados proyectados en términos monetarios, o sea, en pesos. ¿Qué va a ocurrir en pesos? Otra definición que podemos dar de los estados proyectados es: los estados proyectados contienen información contable prospectiva, o sea, del futuro,
preparada sobre la base de supuestos, esto es lo importante, yo voy a suponer tal o cual situación, acerca de los hechos futuros y las posibles acciones que va a tomar la dirección del ente. Lo que es importante destacar que la información de los estados proyectados es subjetiva y su preparación depende de un considerable criterio. Pretende mostrar a la fecha que se emita las posibles consecuencias si ocurrieran determinados supuestos o se tomaran determinadas acciones. Es decir, que se debe dejar en claro, como vimos al principio, cuáles son los objetivos a lograr y cuáles son los medios. Entonces, el que prepara estos estados proyectados debe tener un buen criterio, ser sensato para la preparación de los mismos. Para poder proyectar, ¿qué debemos tener en cuenta? La relación que existe entre el beneficio que quiero lograr y el riesgo en el que puedo caer por proyectar. ¿A qué se refiere el riesgo? El riesgo se refiere a aquellos casos en que se cumplen las siguientes condiciones. O sea que el riesgo va a depender si conozco o no cuáles son los eventos en el futuro. Si conozco la dimensión de los mismos en términos de la inversión que analizo. Y anticipadamente si conozco las posibilidades de ocurrencia de hechos y eventos. ¿Cómo vamos a distinguir el riesgo? El riesgo puede ser cierto o incierto. ¿Qué significa un riesgo incierto? Son situaciones en las que sí se conoce por anticipado los eventos del futuro. Pueden o no conocerse la dimensión de lo mismo, o no se conocen con anticipación las probabilidades de lo mismo. Entonces, en cuanto a la incertidumbre, podemos. Sí. Profe, disculpe, ¿podría apagar la cámara porque a veces se le entrecorta? Por favor. Bueno. Muchas gracias. Capaz que no es muy buena mi internet, aunque yo tengo acá toda la rayita como al máximo de internet. Sí, pero vieron ustedes que cómo es el tema, que a veces hay microcortes. Bueno, entonces, para saber cómo es una incertidumbre, se puede conocer por anticipado qué va a pasar en el futuro. Puede no conocerse la dimensión, o sea, el quantum, o no se conoce qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que el rendimiento proveniente de poseer una inversión se desvíe del rendimiento esperado. ¿Qué significa esto? Que yo empresa, decido realizar una inversión en determinado bien de uso o determinado bien de cambio o en cualquier bien, y que yo prevea obtener un rendimiento X y que en la realidad
no obtenga el resultado esperado. Entonces, eso es el riesgo. No poder tener un rendimiento esperado con la inversión que es realizada. El riesgo lo podemos clasificar de diferentes tipos. En riesgo operativo, ¿qué significa? Que no arribo a los resultados que he esperado o que he planificado. Un riesgo comercial, que no obtengo los ingresos por venta que he estimado. Un riesgo financiero, que el flujo futuro de fondos, o sea, el dinero que me va a ingresar en el futuro, no me alcance para cubrir las necesidades de fondo que he previsto. Entonces, esos son todos los riesgos que puede ocurrir una vez que ha transcurrido el periodo que he presupuestado y comparo con el estado contable, con los estados contables reales. Normalmente, cuando uno proyecta los estados contables, puede poner o no poner un detalle de cómo se ha realizado el pronóstico. Cuando yo realizo un estado proyectado y realizo un detalle de cómo fue la secuencia para confeccionar dichos estados, o sea, hago un informe detallado, tengo la ventaja de que se va a disponer de más información para evaluar la razonabilidad y comprender la información que contienen los estados proyectados. Pero esa ventaja es desde el punto de vista de la empresa, ya que los terceros que accedan a mis estados proyectados van a tener acceso a información estratégica de la empresa, que en ciertos casos convendría no revelar cuáles son las políticas comerciales y financieras que va a adoptar la empresa. ¿Se entiende? Normalmente cuando uno va a los bancos, aparte de acompañar estado de resultado o estado de origen y aplicación de fondos proyectados, el banco nos pide cuáles fueron las pautas para elaborar dichos estados contables. Entonces, cuando cae esta información en manos de los competidores, no es bueno, porque, bueno, nos pueden llegar a robar ideas o políticas de comercialización. Entonces, en algunos casos, se adjunta a los estados proyectados una información restringida. ¿Y cuáles son las ventajas de proporcionar información restringida? Que no vamos a exponer las estrategias de la empresa, obvio, quedan solamente para su ámbito interno. ¿Y cuál es la desventaja? Que pueden llegar a ser no muy confiables a los ojos de los terceros que miran nuestros estados proyectados. Ahora entrando ya en tema, ¿qué información voy a necesitar para proyectar? En primer lugar, vamos a necesitar los estados contables de ejercicios anteriores y aplicar el método histórico. A ver, ¿se acuerdan cuando estudiamos el método histórico? ¿Qué es
¿Por qué nos sirve el método histórico para proyectar? A ver si alguien se acuerda. Porque hace un estudio de cómo vino evolucionando la empresa en más de 2 ejercicios, entonces bueno, si sabemos cómo fue el pasado de la empresa, el presente, podemos llegar a ver cómo es el futuro, cómo será el futuro, mejor dicho. Exactamente. Muy bien. ¿Qué otra información voy a necesitar? Necesito la memoria de los administradores. ¿Por qué? Porque ahí van a establecer ellos las pautas de los objetivos que se proponen lograr. ¿Qué otra información voy a llegar a necesitar para poder proyectar? Voy a hacer cuestionarios. ¿A quién? A los, no sé si están hablando conmigo o... No. ¿Alguien tiene conectado el micrófono? Ahí está. Les decía, vamos a hacer cuestionarios a las distintas áreas de la empresa para ver cuáles son los objetivos y las metas que cada uno de ellos se propone. Y también vamos a tener que realizar, como les decía, un análisis del mercado. Porque si yo quiero incrementar las ventas o la producción de un determinado producto, tengo que ver el mercado si me va a aceptar esto que yo estoy proponiendo, aumentar. Tengo que estudiar la demanda del mercado. Tengo que estudiar los competidores. Es todo lo que dijimos hace un rato de los factores externos a la empresa. La elaboración de los estados proyectados comprenden 4 pasos a seguir. Primero, ¿qué voy a establecer? Voy a establecer cuánto de inversión requiero en cada uno de los rubros del activo para llevar a cabo las operaciones al nivel planificado. Es decir, que si yo quiero alcanzar un volumen de venta, por ejemplo, llevarlo de 500.000 pesos a 1.000.000 de pesos, o llevarlo de 10.000 unidades a 100.000 unidades, ¿qué tengo que pronosticar? Tengo que ver cuánta inversión debo realizar en cada uno de los rubros del activo para llegar al nivel planificado. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber con qué fondos voy a contar. Si tengo fondos propios o necesito recurrir a fondos de terceros. Es decir, que voy a preparar un detalle de todas las obligaciones o pasivos con los que pueda contar y también con el detalle de los fondos propios. El tercer paso es calcular cuánto es el capital de trabajo que voy a necesitar para lograr mis objetivos. Y como cuarto paso, vamos a realizar una comparación y evaluación de las necesidades. La empresa debe realizar una comprobación de las posibilidades financieras que tiene antes de que se den los pasos, porque una vez que empecé a transitar no puedo volver para atrás. Como ya dijimos,
la empresa tiene que saber de dónde obtener los fondos adicionales que pueda llegar a necesitar. Si no le alcanza con el capital propio, tiene que tener establecido a dónde recurrir y cuál es el costo de dicha obtención de fondos. Y también cuando planifica qué es lo que tiene que hacer la empresa. Mejorar la utilización de los fondos, es decir, de los saldos en efectivos. ¿Qué significa esto? Que cuando planifica, tiene que mantener un capital de trabajo mínimo que no sea ni en exceso, lo que produce capital ocioso, o que tampoco sea en defecto, pues no va a poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, todos estos temitas son pautas a tener en cuenta al momento de elaboración de un estado proyectado. La técnica más habitual que existe es proyectar los estados financieros. ¿Y en qué consiste esta proyección de estado financiero? Consiste en realizar estados financieros proyectados en función de los efectos que tendrán una variación de las ventas. Entonces, cuando yo proyecto estado financiero, se denomina también porcentaje de ventas. Voy a proyectar estados financieros en función de la variación que van a tener las ventas en los mismos. ¿Se sigue cortando? Por ahí sí. Sí, porque me está saliendo un cartel. Me sale un cartel que dice conexión inestable. Bueno, pero ya vamos a terminar, ¿no? No es muy larga esta clase. De todos modos, en la clase práctica no dejen de ir mañana, porque esto es pura teoría. Ahí lo van a ver con mayor precisión cómo vamos a hacer los cálculos de las estimaciones. Y ahí, como en toda la materia, se termina de cerrar la idea, porque no basta solo con la práctica o solo con la teoría, sino que se deben complementar. Porque a veces quizá la teoría es medio abstracta y necesitamos los números en la mano para poder terminar de entender tanta teoría. ¿Cómo voy a hacer la proyección de una empresa? ¿Cuál es el orden secuencial que tengo que seguir para proyectar mis estados? En primer lugar, voy a hacer un cash flow proyectado, es decir, la proyección financiera del efectivo. ¿A qué me estoy refiriendo acá? Me estoy refiriendo a cuántos pesos van a entrar en la empresa en el periodo de tiempo que se está proyectando. Es decir, que acá voy a usar el método de lo percibido. ¿Cuánto dinero va a entrar en la empresa en el periodo que se está proyectando? Luego voy a hacer una proyección económica, que es el estado de resultados proyectados. ¿Y qué voy a tener en cuenta acá? Voy a proyectar ingresos y egresos.
Y como tercer punto, voy a proyectar el estado de situación patrimonial. Esto lo van a ver clarito mañana con el trabajo práctico. Entonces, este es el proceso secuencial con que vamos a obtener los estados proyectados. Primero vamos a hacer la proyección financiera, después vamos a hacer la proyección económica y por último vamos a proyectar el estado de situación patrimonial. Entonces, son 3 estados que vamos a proyectar, como le decía al principio. Ahora vamos a ver cada uno de estas proyecciones. La proyección financiera del efectivo, o lo que normalmente ustedes conocen como cash flow. ¿Qué es el cash flow? Nos muestra el flujo de efectivo, o sea, los ingresos de efectivos que se producirán por los ingresos y egresos a través de los distintos movimientos que se observan en la caja. Se basa en lo cobrado y en lo pagado. Es decir, que aplicamos el método de lo percibido. Entonces, yo voy a pronosticar o calcular los ingresos que se van a producir en el futuro, los egresos que voy a desembolsar en el futuro y cuánto es el saldo que me queda disponible en la caja. Estas estimaciones de ingresos y de egresos me van a servir para saber si voy a necesitar o no fondos de tercero, si me voy a financiar con fondos propios o si me van a quedar excedentes de efectivo, que es lo que habíamos visto hace un rato, que no es conveniente, cuando vimos también capital de trabajo, dijimos que no era conveniente tener excedente de efectivo. ¿Por qué? Porque ese efectivo invertido o puesto a trabajar en la empresa nos puede dar un rendimiento extra, que es el objetivo de toda empresa, que es maximizar los beneficios u obtener utilidades. Entonces, con la proyección o con este cash flow, vamos a saber cómo vamos a andar de fondos. Si voy a necesitar fondos de terceros, si no, si me va a sobrar, si en qué voy a invertir ese dinero. Este es el primer paso. El otro paso que dijimos era la proyección económica o estado de resultados. ¿Cómo tengo que hacer para proyectar el estado de resultados? En primera medida, ¿qué necesito yo? Tener un pronóstico de ventas, o sea, fijarme el objetivo de cuánto quiero llegar de ventas en el periodo que estoy proyectando. Entonces, en primer lugar, si hablamos de una empresa de comercialización de productos de reventa, me voy a fijar el presupuesto de ventas y relacionado directamente con el futuro flujo de ingresos por ventas, voy a tener los gastos relacionados con dichas ventas. Si hablamos de una empresa, de una fábrica, una empresa que se dedica a la producción de productos, aparte del presupuesto de ventas, también tengo que ver el presupuesto de producción. Obviamente que lo que decida vender va a estar en relación directa con lo que necesito producir. Y también tiene relación directa con la producción y con las ventas cuánto
dinero necesito invertir para obtener los ingresos deseados. Entonces, por un lado tenemos todos los presupuestos que vendrían a ser los ingresos y por otro lado todos los gastos relacionados directamente con la obtención de esos ingresos. Es decir, gastos de ventas cuando es una empresa de comercialización o de venta de productos terminados. Si es una empresa que produce, una fábrica, voy a tener en cuenta el material, la mano de obra, los gastos indirectos. Hablando de mano de obra, cuando se acuerda que veíamos los factores externos que inciden en la confección de los estados proyectados, ahí me olvidé de decirles que tenemos que tener en cuenta los acuerdos salariales por el tema de la mano de obra. Porque normalmente ustedes saben que los distintos sindicatos, los distintos gremios, establecen aumentos de sueldo, a veces con muchos periodos anticipados. Por ejemplo, Comercio ya estableció que el mes que viene va a haber un 11% de aumento. Un ejemplo que les doy, ¿no? Entonces, para pronosticar las ventas, los gastos en mano de obra, tengo que tener en cuenta los acuerdos salariales. También voy a presupuestar otros gastos operativos que prevea que voy a necesitar erogar. Todo este proceso secuencial se va a resumir en el flujo de fondos proyectados. De ahí, inmediatamente, con los fondos que proyecto, voy a proyectar el estado de resultados. Voy a hacer un presupuesto económico. Y cuando yo tenga ya listo el estado de resultado proyectado, voy a proyectar el estado de situación patrimonial. Una vez que terminé con el saldo de caja, o sea, con el cash flow, ¿qué vamos a proyectar? Esta es un poco la repetición de lo que vimos en la filmina anterior. Vamos a proyectar el estado de resultado y el estado de situación patrimonial. Pero tengan en cuenta esto, que para proyectar el estado de resultado y el de situación patrimonial, vamos a tener en cuenta el principio del devengado. Lo van a ver mañana clarito cuando desarrollemos el trabajo práctico. Entonces, vamos a hacer por el percibido el cash flow y el resultado y situación patrimonial por el devengado. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea del contador que le encargan examinar estados contables proyectados? ¿Qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros como analista y con los estados proyectados? El contador, ¿qué va a hacer? Va a reunir elementos de juicio válidos y suficientes ¿sobre qué? Sobre los supuestos de la dirección, sobre los cuales se basa la información contable prospectiva. Es decir, que lo que la empresa estima de ingresos, de gastos, no sean irrazonables. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que buscar elementos de juicio, el contador,
para saber que lo que se ha plasmado en los estados proyectados sean razonables y sean de posible cumplimiento. Es decir, que si una empresa que vende 10 unidades me proyecta que va a vender 1 millón de la misma unidad, cuando el mercado que tiene es chiquito por la gran cantidad de competencia, ahí estamos viendo una incongruencia o una irrazonabilidad. Entonces tenemos nosotros, los analistas, que reunir evidencia de la razonabilidad de las cifras. Que también nos tenemos que asegurar que según los presupuestos que tenga la gerencia, se haya plasmado numéricamente en forma correcta. O sea, quiere decir que los números vayan de la mano con los supuestos a los que queremos llegar. ¿Qué más vamos a controlar nosotros como analistas? La presentación, que esta información proyectada esté correctamente presentada, que los supuestos se hayan expresados adecuadamente, si es que tenemos la información detallada de cómo se confeccionaron, porque dijimos que también puede no brindarse esa información. Entonces, si poseo esa información, tengo que controlar que las pautas de elaboración se hayan expresado adecuadamente y nos digan si son pronósticos o proyecciones. También tenemos que asegurarnos que la información proyectada se presente de conformidad con los estados contables históricos, los cuales fueron confeccionados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados por las normas contables. Es decir, que cuando yo proyecto, voy a aplicar por el criterio de uniformidad las mismas normas contables con lo que he preparado, con los que la empresa, preparó los estados contables históricos. Por eso es que decimos que el estado de resultados y el de situación patrimonial tienen que ser por el devengado. Entonces, todas las normas de evaluación y exposición de los estados contables proyectados se deben aplicar uniformemente en relación a los estados contables históricos. Ahora veamos. El contador está en condiciones de expresar una conclusión respecto, escuchen bien la pregunta, a si se alcanzarán los resultados expuestos en la información contable prospectiva. O sea, acá ¿qué nos preguntamos? ¿El contador puede opinar si vamos a alcanzar los resultados proyectados? Y el contador no está en condiciones de expresar una conclusión acerca si se van a alcanzar o no los resultados incluidos en la información contable prospectiva. ¿Por qué? Ya vimos cómo es el proceso de análisis que va a realizar el contador. El contador va a recolectar a lo largo de un proceso de inspección toda la evidencia que respalde lo más adecuadamente posible los supuestos que ha presentado el ente en sus estados proyectados. Esta evidencia va a estar orientada hacia hechos futuros. ¿Y cómo son los hechos futuros que ya hablamos? Son inciertos. ¿Se acuerda que hablamos de los riesgos? Es decir, que
tiene un gran componente especulativo y subjetivo los estados proyectados. ¿Qué puede pasar? Que los hechos sobre los cuales el ente confeccionó la información contable proyectada pueden ocurrir o no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una de las principales diferencias con la información histórica, donde las evidencias son ciertas. Porque los estados contables de un ente por un periodo que ya ha transcurrido, queda plasmado cuál fue la verdadera situación patrimonial y financiera de la empresa. Pero cuando hablamos de estados proyectados, no vamos a tener una certeza de que esos hechos ocurrirán en el futuro, tal como yo lo he expuesto. Ya volvemos a repetir, por los riesgos inherentes a la ocurrencia o no de determinados hechos. Por último, les dejo acá la bibliografía, si quieren profundizar un poco más. Estos temas fueron sacados del libro de Sgaive Alfredo, Contabilidad para el siglo XXI, también de Sgaive, La contabilidad bajo el paraguas de la incertidumbre. Se tuvieron en cuenta la resolución técnica número 37 de normas de auditoría, revisión y otros encargos de aseguramiento. ¿Alguna duda? En base a todo esto que charlamos en la clase, mañana van a afianzar con el cálculo matemático de las proyecciones. Profe, te hago una consulta. Yo me conecté medio tarde. ¿Hay otra clase de teoría o esta es la última? No, si hay, el miércoles que viene, creo ¿Tenemos que se da el conversión? tema de informes. Ah, ¿Cómo? conversión de estados contables, perdón. A ver, déjame ver un minutito. Lo que pasa es que justo estoy ahora con otra computadora que tiene buen internet. Me voy a fijar si tengo el archivo. Dame 2 segunditos. Yo Profe, creo que pero sí. ¿el otro miércoles no es el parcial teórico o se cambió? Espérame. No me vayan tan rápido. Estoy diciendo que me den un minutito. Un minutito. Porque quiero ver la planilla eh, ¿de dónde la sacaré a la planilla? Espera que estoy buscando en los mails. Ahí tengo la planificación. Yo lo único que sé es que tenemos que entregar tempranísimo la planificación. Ah, acá tengo esto. Acá lo estoy encontrando. Ya estoy descargando, no se apuren.
Hoy es 10. El 17 del 11, ¿cuándo es? El Es otro miércoles. miércoles, Semana que viene, profe. miércoles que viene. No, ese día está previsto el test de promoción, que calculamos vamos a tomar oral, porque son poquitos chicos que quedaron en camino. Eso es lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Y después, me parece le vamos a estar comunicando todo por la plataforma. No, profe, pero esa era mi duda, Sí, si había otra clase más de teoría por el test y porque ya después del test, la semana que sigue el parcial, digamos. sí, sí, así es como vos decís, el parcial, el test de promoción, y va a quedar una sola clase el 1 de diciembre sobre informes, porque ya vieron las deficiencias comunes en la empresa, ¿verdad? Sí, la Vieron la semana teoría de pasada. esa clase. Sí, vieron punto de equilibrio, ahora vimos estados proyectados y queda solo una clase teórica más de informes, nada más. Esa no entra al parcial Y entonces, el después informe. no, eso no entra. Entra para el Bien, y final profe, solamente. ¿práctica de deficiencia Sí. va a haber o no? Porque no dieron nada todavía tampoco. Sí, tenemos previsto dar práctica de deficiencia. Vamos a dar un práctico. Bien. ¿Ese sería la enfermedad, profe? La semana que viene, me parece. Probablemente ya nos vamos a ir organizando. Creería que el lunes podemos llegar a dar deficiencia. Profe, ¿hasta qué tema Profe, entra en el teórico? ¿En cuál teórico? En el ¿En test el de de promoción del promoción? miércoles. Ah, entra hasta hoy, hasta la clase de hoy, hasta proyectados. Desde el principio, ¿no? Acuérdense que no han rendido teoría. O sea, prácticamente le vamos a tomar el 90% del programa. profe, entonces solo un test de promoción o después Sí, del parcial va a haber otro. no, solo vamos a tomar un test. Por eso te digo, quedan re poquitos y vamos a tratar de que sea oral. Es como si estuvieran rindiendo un final y después tienen que aprobar, o más de 6 o 7, el último parcial. Profe, ¿y en el parcial práctico entra hasta estado proyectado? Sí, entra hasta proyectados. Pero normalmente, viste, no le vamos a... Ustedes van a ver mañana un ejercicio re largo de proyectado, con muchos cálculos. Se le toma un chiquitito, una cosa mínima de proyectado. No le vamos a hacer proyectar tanto como van a ver mañana en el práctico, porque no le va a dar el tiempo. Desde ya le digo, ¿qué es lo que más nos interesa? No sé si alguno ha hecho algún trabajo práctico conmigo. Yo le voy a decir cuáles son los puntos más importantes del parcial, del segundo parcial. Necesitamos que descosan el tema de liquidez corriente necesaria. Necesitamos que sepan qué es el margen de cobertura. Yo me estoy acordando de parciales de años anteriores, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés en una fórmula todos los datos y tenés que saber despejar. Por ejemplo, si yo digo que la liquidez corriente, que el margen de cobertura es liquidez corriente necesaria sobre liquidez corriente, vos empezás a reemplazar la fórmula y de ahí vas a sacar otros datos.
a ver cómo me explico, que a través de fórmulas y despejando fórmulas, puede ser que tengan que hacer cálculos de índices. No sé si fui clara con la explicación. Por ejemplo, capital Sí. corriente. Doy un ejemplo tonto. El capital corriente, ¿qué es? Activo corriente menos pasivo corriente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vos tenés el dato del capital y el dato del activo corriente y tenés que calcular el pasivo corriente. O sea, despejando fórmulas. ¿Me expliqué? Sí, profe, se entendió. Profe, Bueno. o sea que se enfocan más en lo que es liquidez, rentabilidad y punto de equilibrio, digamos. Sí, punto de equilibrio fundamental. Otro importantísimo, chicos, el tema de la rentabilidad. No le vamos a decir qué rentabilidad calcular. No le vamos a decir calcule la rentabilidad económica, calcule la financiera, calcule la del patrimonio neto. Probablemente le diga qué rentabilidad debe calcular para evaluar la gestión de los administradores, por ejemplo. Como los trabajos prácticos, digamos. ¿Me explicó? Claro, así como los prácticos, ¿viste? Me decían cuál de los dos ejercicios la administración de los recursos fue más eficiente o cómo se administraron mejor los recursos Exactamente. propietarios. Ah, bien. Y Y había capital económico, la vos de vas a patrimonio neto. saber qué rentabilidad. Vos vas a tener que aplicar según tu criterio qué rentabilidad vas a calcular. Otra cosa que es muy importante, lean el enunciado. Porque, por ejemplo, cuando aplicamos DuPont, cuando queremos saber qué cosa, el margen y la rotación, ¿verdad? Entonces, cuando se le pregunta en qué año la empresa o cuál de las dos empresas fue más eficiente, no solo por el margen, sino también por la rotación, ¿qué tienen que calcular ahí? En este caso, ¿qué calculan? El margen de rotación, la rotación de capitales y el margen de utilidad. Claro, si te plantean eso, ¿qué vas a aplicar? ¿Qué rentabilidad o qué índice vas a hacer? La de económica. No, papá, va a ser DuPont. Vas a hacer DuPont de los 2 años de las dos empresas, porque yo te estoy preguntando o afirmando que tal empresa en tal año la utilidad fue mayor que la rotación, o la rotación mayor que la utilidad. Vos para poder contestarme tenés que aplicar DuPont. Eso tengan en cuenta también, ¿no? Según lo que le diga el planteo, si van a aplicar DuPont, la rentabilidad económica sola, la financiera sola, si el efecto palanca, ojo, no confundan nivel de endeudamiento con costo de endeudamiento. Yo le canto los tips de los errores que me acuerdo de años anteriores, ¿no? Profe, y con respecto a DuPont, la fórmula va a ir variando dependiendo del capital promedio que tomemos, que no. Sí. El más representativo, porque puedo tomar del capital. Sí, sí. Sí, aplica la fórmula, sí, tal cual. Porque De cuando todos aplica modos, DuPont, chicos, sí, decime, te escucho. cuando aplica DuPont, dependiendo de la fórmula que aplique, tiene que dar igual que la rentabilidad económica o que la rentabilidad del patrimonio neto, el resultado. Exactamente, sí. Sí. Pero vos a la rentabilidad económica o la del patrimonio neto, la dividí en 2 factores, ¿verdad? Claro, para Uno te saber. dice cuántas veces rota el capital y otro dice qué beneficio se obtiene cada vez que rota el capital. Entonces, al leer las consignas detalladamente, entenderlas. Y otra cosa, chicos, yo se los digo y después no me hacen caso, ¿no? Estudien bien cuáles son los costos fijos y los costos variables. El tema de punto de equilibrio nadie lo resuelve. O sea, de 200 parciales, 2 lo han hecho bien los años anteriores. ¿Por qué?
porque no estudian cuáles son los fijos y cuáles son los variables. No se le pide nada distinto al práctico que vieron de punto de equilibrio. Estúdiense ese práctico. Tampoco les digo que se estudien toda la bibliografía que hay de punto de equilibrio. No, con que sepan resolver los prácticos que vimos, eso basta para aprobar el parcial. Entonces lean despacio, piensen, no contesten a las apuradas, pero métanle gana al punto de equilibrio, ¿eh? Siempre se le pide el punto de equilibrio en unidades, se les pide siempre el punto de equilibrio en pesos. Así que vean bien el práctico, eso está en el práctico. Bueno, ya le dije las cosas más importantes que solemos preguntar. ¿Alguna otra consulta? Y de proyectado, como le digo, vayan a la clase, se le puede poner alguna cosa muy chiquita. No lo vamos a hacer proyectar todo un estado contable. Así que no, de eso quédense tranquilos. ¿Alguna duda? Profe, Sí, te escucho. ¿la modalidad del segundo parcial va a ser como el primero? Y sí, por Zoom tiene que ser por la plataforma, no queda otra. Pero todavía no lo hemos hecho, así que no sé cómo va a ser. Sí, evidentemente va a ser marcar con cruz la respuesta correcta. Que tienen que tener los papeles de trabajo. ¿Cómo les ha ido en el parcial pasado? Profe, ¿sería posible que en el segundo parcial nos dieran para imprimir los estados contables que tenemos que analizar? Bueno, así vos haces los cálculos auxiliares al lado, ¿no? Sí, porque lo Ya que pasa vamos a es que ver se me hizo... cómo lo implementamos. Bueno, le voy a decir a la contadora Navas, a ver si ya le damos preimpreso el estado de situación patrimonial y el de resultados. Vamos a tratar de que sea sencillo. Pero no me han dicho cómo les ha ido en el parcial. Si les ha ido bien, Bien. mal. Ha ido bien, profesora, pero por ejemplo, nosotros hemos perdido mucho tiempo copiando, no sabíamos que la otra consigna tenía, la profesora nos dijo de que tomáramos apuntes y como que perdimos mucho tiempo en eso, en pasar los datos. Así que bueno, dentro de todo bien, ¿no? Yo esperaba más nota, bueno, pero no sé cuál es mi error, la verdad que había estudiado mucho, pero bueno, ahora estamos practicando también para pero... ¿Sabes qué pasó? Si en los papeles, primero, si no adjuntaste papeles de trabajo, ya tenés desaprobado. Segundo, en los papeles de trabajo tenías que tener hechos los cálculos, porque nosotros sabemos que se copian todo, que se mandan a preguntar, les rotamos las preguntas, les rotamos las respuestas, no están en el mismo orden, todo es aleatorio, pero se da maña para copiar igual ustedes. Convengamos que es la realidad. Entonces, si no tienen los cálculos en él, y me pasó con muchos parciales que corregí. La respuesta era correcta, pero la habían traído de los pelos, la marcaban con la cruz y no estaba en el papel. Entonces, si no me justificas de dónde llegás a esa conclusión, ese punto es 0. ¿Se entiende? Tengan cuidado, Sí. ¿no? No, tiene toda la razón, pero por ejemplo, no sé en qué tiempo, porque nos han reducido mucho el tiempo de poder copiar o de preguntar, porque la verdad a mí me faltó tiempo. Y una de las respuestas efectivamente las puse al tuntún porque ya no me daba y me llevó más de media hora poder enviar el parcial en mi casa. Y capaz que esa que has puesto al tuntún, a alguna le has pegado, pero
no has hecho el cálculo, entonces esa vale 0. Sí, seguro. ¿Sabes? No, de eso. ¿Sabes qué pasa? Que pagan justo por pecadores en este tema de la virtualidad, porque se le da poco tiempo, y eso que yo peleé para que le dieran un poquito más de tiempo, ¿no? Se le da poco tiempo para que no puedan copiarse, no tengan tiempo de dictarse. Pero bueno, lo mismo, no sé cómo hacen que se dictan. Sí. Te hago una consulta, y con respecto a conversión de estados contables, ¿al final se ve eso o no? ¿O lo toman al final? ¿Cómo es? ¿Qué conversión? ¿A qué te referís? Porque el programa dice conversión de estados contables. Ah, sí, esa teoría lo va a dar la contadora Nava cuando vean modelos de informes. Ah, bien. Muchas gracias. Eso lo vamos a ver. Sí se ve eso. Disculpe, profe, ¿con cuántas preguntas se aprobaba el primer parcial? No era cuántas preguntas. Cada pregunta tenía un puntaje. Había preguntas que valían 10, otra que valía 1, otra que valía 5. No era por cantidad de preguntas, era por valor de cada pregunta. Tenías que sumar 55 o 56 puntos para tener 4. Se aprobaba con 4 con 56. Profesora, Profe, Sí. si está aprobado pero no se llegó al 6, ¿no se rinde el test Ah, de promoción? no, si no llegaste al 6, quedaste fuera de la promoción. Gracias. Ya no rendís el test, este test teórico. Ya quedaron afuera. Por eso le digo, son 31 chicos nomás que están en carrera para la promoción. Por eso es que estamos tratando de abrir varias mesas y hacerlo oral. profe, De todos modos, disculpe. todos vamos a informar en la plataforma, en qué mesa te tenés que unir, qué día, qué hora, todo. Sí, te escucho. Sí, profe, a mí me habían dicho que iban a subir mi nota, pero no la subieron. Yo quería saber si yo llegaba para la promoción, pero no sé si cuando suban la nota me van a poner ahí, digamos, no la nota, sino los nombres para rendir para el test. ¿Cuál es tu nombre? Emilce Zambrano. Emilce, a ver. Zambrano. Yo le había enviado un correo a usted y a la profesora Navas. ¿Y no te contestó la contadora Nava? Por eso Sí, yo no te sí, ella contesté. me dijo que iba a subirlo, digamos, a la plataforma, pero no lo subió. Pero me dijo que sí tenía un 7. Ah, bueno, ya sabe la nota, pues. Claro, no, sí, pero yo le quería decir si me podía anotar ahí para que cuando suban, digamos, en qué sala, si rendimos oral, me tenga en cuenta. Espérate que estoy anotándote, Zambrano. Emilce. Sí. Bueno. Dale, gracias, Porque profe. yo subí la nota a la plataforma. Así que ahí voy a editar el archivo y te voy a poner. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. anteriormente la profe Nava nos había dicho que el día de recuperatorio, que era el 2 de diciembre, iba a haber un segundo test de promoción. O sea, ahora ya es confirmado que es solo uno el miércoles que viene y que entra hasta el tema de hoy. No te confirmo nada. No te lo confirmo porque eso fue una charla al pasar que tuvimos. No está nada definido. Dijimos así, pero al pasar, ¿qué pasa si hacemos uno solo? Capaz que ella ya tomó la decisión de que sean 2. Así que tomen con pinza, no digan que yo les dije con certeza que es uno solo. No, está hablado, pero no hay definición. La fecha del test seguro es. Pero como ya
Pero ella, esa clase en la que dio punto de equilibrio, dijo que ese tema no entraría en el primer test de promoción, por eso se lo pregunto como para saber qué tema abordaría. ¿Saben qué? Todo esto lo vamos a poner un aviso en la plataforma de todo, del parcial, de lo que entra, lo que no entra. Así les queda claro a todos, así todos entran y todos leen. Porque como te dije, en principio iba a ser un solo test de promoción. Quizá la contadora Nava decidió separarlo en dos, pero no nos ha comunicado todavía cuál es su decisión final. Profe, tengo una consulta respecto al teórico, digamos. Las preguntas serían aleatorias, o sea, ustedes nos harían, o nosotros, por ejemplo, sería como en el final que vemos algún punto de la bolilla, digamos, y desarrollamos, ¿cómo sería en caso de ser oral? Ah, en el caso de ser oral, se te pregunta de todo. De todo, se rinde como si fuera sin bolillero, toda la teoría. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿la modalidad al final también es oral? El final sí, estamos tomando oral. Y aunque ustedes no lo crean, nos damos cuenta cuando están leyendo la computadora el machete, porque lo sacamos de ese tema y empiezan a patinar. Y aparte se le ve los ojos, cómo se mueven de derecha a izquierda, leyendo, si ustedes se creen que somos tontos. Hasta en el final se quieren copiar. Pero se perjudican ustedes solos. Y el final sí, es con programa de examen y con bolillero virtual, que al azar le tira 2 números de bolilla. Bueno, chicos, no se olviden mañana de ir a la práctica, ¿no? Así terminan de afianzar los conocimientos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego. Chao a todos.